que conversar hoy día, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en meiosis 1 se tiene una profase muy larga, tiene básicamente, se permite el crossing over y se reduce el número cromosómico a la mitad. Muy bien. Díganme cuáles son las 5 etapas de la profase 1. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Excelente, muy bien. Pregunto, ¿qué pasa en leptonema? ¿Qué pasa en leptonema, muchachos? Es donde el filamento está en forma de hilos, creo, en Ya, forma de claro, buque. claro, claro. Se forman cromosomas delgados y filamentosos y forman el buquet. Cromosomas delgados y filamentosos, se habla de buquet, punto. Cromosomas delgados y filamentosos y buquet. ¿Qué pasa en cigonema? Los cromosomas se parean durante la sinapsis. Exacto. ¿Quién se aparea? ¿Qué cromosomas están apareando? Los homólogos. Los homólogos, muy bien. O sea, en cigonema ocurre sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Unión de cromosomas homólogos. ¿Por medio de quién? Del complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico los mantiene unidos, ¿de acuerdo? Entonces, sinapsis, unión de cromosomas homólogos por medio del complejo sinaptonémico. Muy bien. ¿Qué pasa en paquinema? Los cromosomas homólogos realizan el crossing over. Crossing over, o sea, crossing over, simplemente crossing over, un intercambio de material genético. Hay una mezcla de intercambio de material genético porque las cromátidas se están recombinando. Muy bien, eso es paquinema. Diplonema, Los cromosomas apareados se separan, pero algunos exacto. puntos se Se mantienen quedan unidos por los unidos, quiasmas. exacto. Los cromosomas que estaban unidos durante la sinapsis pierden el complejo sinaptonémico y se separan, pero quedan pegados en aquellos puntos llamados quiasmas. Muy bien. ¿Y qué pasa en diacinesis? Se desorganiza el nucleolo y la estructura nuclear y se reduce el Ya, número de quiasmas. ya. Pero se mantienen todavía los quiasmas. O sea, hay que recordar eso. Los quiasmas todavía se mantienen. Algunos se reducen, pero normalmente los cromosomas homólogos todavía quedan unidos por los quiasmas. En diacinesis todavía están los homólogos unidos por los quiasmas. Pero ya ocurre todo lo que ocurre en una profase normal. Desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, la cromatina se sigue condensando, los centriolos se van a polos opuestos y se forma el uso acromático. Punto. Hemos acabado la profase. Hemos acabado la profase. ¿Qué pasa en metafase 1? ¿Qué pasa en metafase 1? ¿Quién se acuerda? Característica de la metafase 1. ¿Quién me ayuda? Muchachos, no se me queden mudos. Ya, cromosomas en máxima condensación, muy bien. ¿Unidos a quién? ¿O están libres? A ver, muchachos, ¿unidos a quién o están libres? Unidos. ¿A quién? ¿A los ¿A quién quiasmas? se unen? No, 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 no. Los Tienen el uso. cromosomas homólogos todavía están unidos por los quiasmas, pero los cromosomas empiezan a condensarse y llegan a su máxima condensación. Pero recuerda, estos cromosomas se unen a las fibras del uso acromático por medio del cinetocoro. Y las fibras del uso acromático los llevan al centro de la célula a formar una doble placa ecuatorial. ¿Y por qué decimos que es una doble placa ecuatorial? Lógico, es que están los dos cromosomas homólogos todavía unidos por los quiasmas. Van al centro de la célula y forman una doble placa ecuatorial. Esa es la característica de la metafase 1. Anafase 1, ¿qué ocurre? Se separan Anafase los 1. cromosomas homólogos y se van a los polos opuestos. Exacto, exacto. Los cromosomas homólogos se separan, ya no hay quiasmas porque ya se lograron separar totalmente y los cromosomas homólogos se mueven a polos opuestos. En realidad, ¿qué está ocurriendo ahí? Si estás separando a los cromosomas homólogos, en realidad, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué está ocurriendo en realidad? La reducción del número cromosómico, ¿de acuerdo? En anafase 1 se reduce el número cromosómico a la mitad, porque los cromosomas homólogos se están separando. Y por último, en telofase 1, ¿qué ocurre?
En telofase 1, ¿qué ocurre? ¿Se Los reorganiza cromosomas el núcleo? llegaron ¿a dónde? Ah, Exacto. Los cromosomas llegaron a polos opuestos y se reorganiza el núcleo. Y ahora tenemos una célula con ¿cuántos núcleos? Dos núcleos ¿Cuántos? haploides. 2. Haploides, exacto, a eso iba. Se generan una célula con 2 núcleos haploides. Célula con 2 núcleos haploides. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces ya tenemos el dato. Eso es meiosis 1. Profase 1, leptonema, cromosomas delgados y filamentosos formando el buquet. Cigonema, sinapsis, unión de cromosomas homólogos con el complejo sinaptonémico. Faquinema, crossing over, recombinación de material genético. Diplonema, quiasmas, puntos de unión donde hubo recombinación en los cromosomas homólogos. Diacinesis, se mantienen los quiasmas, pero se termina la profase. Desaparece la carioteca, el nucleolo, y se forma, los centriolos se dividen y forman el uso acromático. Eso es profase 1. Metafase 1, doble placa ecuatorial. Anafase 1, separación de cromosomas homólogos, reduciendo el número cromosómico. Y telofase 1, una célula con 2 núcleos haploides. Se acabó. ¿Qué es la intercinesis? ¿A qué llamamos intercinesis, muchachos? ¿es cuando se duplican los centriolos? Ya. Es un pequeño tiempo que se da entre meiosis 1 y meiosis 2. En algunas especies no hay intercinesis, en otras sí. La intercinesis es un pequeño tiempo que se va a dar entre meiosis 1 y meiosis 2, y ese tiempo permite solamente la duplicación de proteínas para dar origen a nuevos centriolos, nada más. No se duplica ADN, solamente proteínas. Muy bien. Y entramos a meiosis 2. En meiosis 2, muchachos, en meiosis 2, ¿qué va a ocurrir? La meiosis 2 es muy semejante a la mitosis. La única diferencia es que ahora estamos empezando con células haploides, solo con células haploides. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escúchame esto, por favor. En la meiosis 2, todo es igual a la mitosis. Profase 2, carioteca se retrae, nucleolo se dispersa, cromatina se condensa, centriolos a polos opuestos, se forma el uso cromático. Metafase 2, cromosomas en máxima condensación unidas a las fibras del uso y forman una sola placa ecuatorial. Anafase 2, separación de las cromátidas hermanas, no homólogos, cromátidas hermanas, ¿de acuerdo? Separación de las cromátidas hermanas y van a polos opuestos. Eso se llama disyunción. Y terminamos con la telofase 2, donde los cromosomas llegan a polos opuestos y se reorganiza la carioteca formando núcleos haploides. Se reorganiza la carioteca formando núcleos haploides. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Punto. Eso es meiosis. El producto de la meiosis se le llama gametos. Y nosotros tendríamos que haber revisado, eso no fue lo que hicimos la semana pasada, lo vamos a hacer ahora. Tenemos que revisar lo que es la gametogénesis. La gametogénesis, ¿de acuerdo? Pueden leerlo acá, ¿de acuerdo? Es en los organismos, ¿de acuerdo? Es la formación de células sexuales. Es la formación de células sexuales, ¿de acuerdo? La ovogénesis se da en las hembras o en la mujer y la espermatogénesis se da en el macho, ¿de acuerdo? Y los dos son gametos haploides, o sea, se realizan con meiosis. La fecundación es la unión de estos dos gametos, que son haploides, para formar un cigoto que es diploide. ¿De acuerdo? Dos gametos haploides se asocian formando un cigoto, huevo o cigoto llamado, o que es diploide. Y a partir de ese huevo o cigoto se va a desarrollar el embrión. A partir de eso se va a desarrollar el embrión. Vamos a hablar primero de la ovogénesis. Ovogénesis es lo que ocurre en las mujeres, así que vamos a ver cómo se forma la ovogénesis. Empezamos. Te cuento el dato. Para formar una niña, el papá aporta un espermatozoide X y la mamá aporta un óvulo X. Entonces, el papá X, la mamá X, generas un huevo o cigoto XX que va a dar origen a un embrión XX, que es una mujer. ¿De acuerdo? Durante los 3 primeros meses de desarrollo, ¿de acuerdo? Durante estos 3 primeros meses de desarrollo, el embrión que se está desarrollando básicamente va a ser femenino, lógicamente, porque está con el XX, ¿de acuerdo? Y va a continuar su proceso. Pero a partir del tercer mes, continúa con el proceso femenino porque sigue siendo XX y se van a empezar a formar ya las estructuras. Bien, en primer lugar,
tenemos las células germinales, ¿de acuerdo? Estas células germinales, ¿de acuerdo? Van a estar formando el primordio ovárico, Este primordio ovárico, a partir del tercer mes, va a empezar a realizar mitosis y va a generar las ovogonias. Esas ovogonias, ¿de acuerdo? Esas ovogonias van a continuar con su división mitótica y van a generar al ovocito primario. Entonces, en otras palabras, tu ovario se va a llenar de ovocitos primarios, ¿de acuerdo? Antes de nacer, horas antes de nacer, puede ser 24 horas antes o 48 horas antes, ¿de acuerdo? Antes de nacer, todos los ovocitos primarios que tú tenías o que tienes en tus ovarios iniciaron la meiosis 1. Hicieron profase 1 y se detuvieron. Y ahí se detiene el proceso. O sea, inician la meiosis, hacen todo lo que es profase 1, o sea, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis, plum, y se detiene. Ya no continúa el proceso. En otras palabras, tú has nacido con tus ovocitos primarios, ¿de acuerdo? Que han quedado detenidos en profase 1. Allí se detuvieron, en profase 1. Y así naciste, ¿de acuerdo? Ahora, en cada ovario tenías al nacer cerca de 400,000 ovocitos. En cada ovario, cerca de 400,000 ovocitos. Durante toda tu infancia, tu ovario era un órgano que se mantenía vivo porque le llegaba sangre, pero nada más. Y no tenía ninguna función, no secretaba nada y no producía nada. Y tampoco era estimulado por nada. Entonces, durante toda tu infancia, algunos de estos ovocitos primarios empezaron a morir, ¿de acuerdo? Y más o menos para que te des una idea, cuando tú inicias tu primer ciclo menstrual, o sea, cuando entras a la pubertad e inicias tu primer ciclo menstrual, en cada ovario solamente vas a tener 40,000. O sea, en otras palabras, solamente te queda algo del 10% de todo lo que tenías. De los 400,000 que tenías, ¿de acuerdo? De los 400,000 que tenías, solamente te quedan 40,000. 40,000. Pero ya es bastante, porque se supone que si en cada ovario tienes 40,000, tú eres potencialmente madre de 80,000 hijos. Y eso es imposible, pues nadie va a tener esa cantidad. Pero eso es lo que ocurre, para que te hagas una idea. Entonces, mira, durante toda tu infancia, tus ovarios estuvieron quietos. Tus ovocitos primarios iban muriendo, pero recuerda que tus ovocitos se habían quedado en profase 1 de meiosis 1. Bien. Cuando empieza tu pubertad, de tu cerebro se liberan los factores de liberación que se les llama las gonadotropinas. Estas gonadotropinas se liberan de la hipófisis, son hormonas que se liberan de la hipófisis y viajan hacia el ovario y empiezan a producir una hormona, que es la hormona FSH. Esta hormona FSH la llamamos hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante induce escoge a un ovocito primario. De los 40,000 que tienes dentro del ovario, escoge a uno solo. Uno solo. Y a ese uno solo le forma o lo convierte en el folículo ovárico. Lo primero que forma es un folículo primordial, lo estás viendo ahí. Al ovocito primario lo estás rodeando de una capa de células, que es la membrana folicular, y le estás cubriendo de unas células llamadas corona radiata, que lo van a cubrir, que lo van a proteger. Entonces, este folículo primordial va madurando y va creciendo y se convierte en folículo primario, luego en folículo secundario y luego en folículo terciario. Si te fijas, dentro del folículo se está acumulando un líquido y esto hace que el folículo se hinche. Y cuando llegamos al folículo terciario estaríamos hablando de un folículo maduro que ha llegado a hincharse de tal manera que en algún momento va a reventar. Y eso es lo que ocurre. Cuando el folículo terciario ha llegado a su máximo volumen, la presión interna es tan grande que obliga a romper al folículo. El folículo se rompe y revienta el ovario. Y en ese momento lo llamamos ovulación. En realidad, lo que sale del folículo no es un óvulo, es un ovocito. Se debería llamar ovocitación. Pero por consenso, por congresos que se han hecho y por utilizar un mismo lenguaje, lo llaman ovulación.
pero ya vayan acordándose que es una ovocitación, porque también ya están usando ese término actualmente a nivel de exámenes. Ahora, entonces, viste, cuando empieza el primer día, la primera vez que tu ovario fue estimulado por la hormona folículo estimulante, escogió a un ovocito primario y lo convirtió en un folículo ovárico. Ese folículo ovárico fue madurando hasta que reventó y liberó al ovocito. Salió del ovario y ese ovocito cayó a la trompa de falopio. Ya, espérate ahí un ratito. Yo te he dicho que se ha formado el folículo, pero ¿qué le ha pasado al ovocito primario? El folículo tiene adentro al ovocito. Lo que ha pasado con el folículo es que se ha hinchado, ha reventado y lo ha expulsado. Pero la pregunta es, ¿pero qué le ha pasado al ovocito primario adentro? Ya, durante ese proceso que demora más o menos unos 14 días desde que lo escogió, desde que escogió al ovocito primario hasta que salió del folículo, demora 14 días. Durante esos 14 días, el ovocito primario, ¿de acuerdo? El ovocito primario termina la meiosis 1, o sea, hace metafase 1, anafase 1, telofase 1 y se divide generando dos células. Pero aquí viene un problema. De las dos células, ¿de acuerdo? Una se lleva el 99% del citoplasma y lo llamas ovocito secundario. Y la otra lo llamas primer cuerpo polar y solamente tiene 1% del citoplasma. Es una célula muy pequeñita, muy atrofiada y lo llamamos primer cuerpo polar y no tiene función para nada. Aparece como cuerpo polar y luego se reabsorbe. No sirve para nada más. Se va a perder. Pero el ovocito secundario que se ha formado, este ovocito secundario inicia la meiosis 2, hace profase 2 y metafase 2 y se vuelve a detener, se bloquea. Una vez que se bloquea, este ovocito, ¿de acuerdo? Se bloquea, ya el folículo ha madurado y una vez que el folículo ha madurado, ¿de acuerdo? Se rompe. O sea, lo que sale del ovario es un ovocito secundario en metafase 2. Eso es lo que sale del ovario. Un ovocito secundario en metafase 2. Ovocito secundario en metafase 2. Pues ahora ya te ubicas, ya tienes una idea mucho más clara de lo que está pasando. Muy bien, si esta chica o esta niña o esta señora o esta mujer no ha tenido relaciones sexuales, lógicamente, no ha habido relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Este ovocito secundario que se ha quedado en metafase 2 viaja a través de la trompa de falopio. Y como no encuentra al espermatozoide, no hay ningún mensaje que obligue a que el ovario siga produciendo progesterona. Entonces, como no hay mensaje, la progesterona empieza a disminuir en grandes cantidades y todo lo que se había producido, de acuerdo, en el útero empieza a caer. Te cuento, cuando el ovocito sale del ovario, el ovario se queda con el resto del folículo, con la bolsa esa folicular que ha liberado al ovocito. Esa bolsa folicular se convierte en el cuerpo amarillo. Y ese cuerpo amarillo es el que está produciendo la hormona, y esa hormona se le llama progesterona. Esa progesterona viaja directamente hacia el útero y empieza a hacer que el útero empiece a proliferar en tejido. Empieza a proliferar y empieza a producir que el endometrio crezca. Cuando el endometrio crece, está lleno y listo para anidar al nuevo embrión. Pero como no ha habido fecundación, el ovocito ha viajado, ha llegado hacia el útero y no ha habido fecundación, entonces no ha habido estímulo, por lo tanto la progesterona disminuye de manera brusca y todo lo que se había guardado, todo lo que se había preparado en el útero cae, empezando un nuevo ciclo menstrual. Ese primer día de flujo, ese primer día de sangrado, de flujo, que empieza a producirse, ¿de acuerdo? Ese primer día, otro ovocito primario ha empezado a madurar. Han formado un nuevo folículo y nuevamente empieza todo el proceso. El folículo va creciendo, se va hinchando y dentro del folículo el ovocito primario termina la meiosis 1 e inicia la meiosis 2 y se detiene en metafase 2. Y otra vez el folículo se revienta, el ovocito cae y va a la trompa de falopio
y espera encontrar al espermatozoide. Otra vez, ¿de acuerdo? Bien. Hasta ahí es básicamente una formación de ovocito. En ningún momento hemos hablado de óvulo. Solamente han sido ovocitos, si se habrás dado cuenta. Entonces, ¿cuándo se forman los ovocitos? Perdón, ¿cuándo se forman los óvulos? Cuando las mujeres tienen relaciones sexuales. O sea, las mujeres que han tenido relaciones sexuales sí han tenido óvulos. Sí han tenido óvulos, ¿de acuerdo? Solamente las mujeres que han tenido relaciones sexuales. Las que no han tenido relaciones sexuales solamente han formado ovocitos. En el caso de que ha habido una relación sexual, los ovocitos que están viajando por la trompa de falopio van a ser atacados, van a caer así como kamikazes encima del ovocito, los espermatozoides. Los espermatozoides van a estimular a este ovocito e inmediatamente basta que lo toque un solo espermatozoide, basta eso, e inmediatamente el ovocito secundario hace meiosis, o sea, termina la meiosis 2, hace anafase 2 y telofase 2 e inmediatamente se divide, transformándose en una ovótide y en el segundo cuerpo polar. Ovótide y segundo cuerpo polar. Esa ovótide, estimulada por el espermatozoide, inmediatamente se convierte en óvulo, que solamente es una transformación de membrana nada más. Y el óvulo ya tiene receptores para el espermatozoide. Entonces, en ese momento, como el espermatozoide sigue atacando, uno de ellos se encuentra con el receptor, la cabeza se pega y el receptor lo mete dentro del útero, perdón, dentro del ovocito o del óvulo y se produce la fecundación. Entonces, en este caso, el espermatozoide ya encontró receptor en la membrana del óvulo, porque ya es un óvulo, el núcleo entra es capturado y es metido dentro del citoplasma y adentro ya se produce la fecundación, la unión de los dos núcleos para formar un embrión. Este proceso hace que mandes un mensaje o una señal al cuerpo amarillo que está en el ovario y este cuerpo amarillo sigue produciendo progesterona, que es la hormona que mantiene el endometrio. Y esta progesterona se va a mantener durante los 9 meses de gestación. Si por algún motivo esta progesterona empieza a disminuir, puede haber un aborto, puede ser un posible aborto. ¿Por qué? Porque estás perdiendo hormona, que es la que está permitiendo que se mantenga la estructura. Entonces, esa es una de las características que tienes que manejar. Entonces, queda claro, las chicas lo que producen básicamente en cada ciclo menstrual es un ovocito secundario en metafase 2. Si han tenido relaciones sexuales, este ovocito secundario se ha transformado en óvulo. Y ahí ya estamos hablando de otro proceso, porque el espermatozoide es el que ha hecho que se produzca el óvulo, ¿de acuerdo? El espermatozoide ha ayudado a que este ovocito secundario se convierta en óvulo. ¿Queda claro? Punto. Entonces, ahí tienes el dato. Aquí tienes un resumen de lo que te acabo de decir. Las ovogonias por mitosis generan los ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios están en tu ovario, inician la meiosis 1 y se detienen en profase 1, pero luego cuando ya están en el folículo terminan la meiosis 1 e inician la meiosis 2, ¿de acuerdo? Pero hacen una división desigual, generando lo que nosotros llamamos el primer cuerpo polar y el ovocito secundario. Este ovocito secundario inicia la meiosis 2, se queda en metafase 2 y solamente estimulado por el espermatozoide logra terminar la división, generando al óvulo y al segundo cuerpo polar. Un dato, los cuerpos polares no cumplen ninguna función, por si acaso, porque por ahí no vayan a pensar que van a ser fecundados o van a permitir la formación de un embrión, para nada. Los cuerpos polares son células que se van a reabsorber. Algunas veces el primer cuerpo polar se divide, ¿de acuerdo? Algunas veces. Y a todos esas células pequeñas que tienen casi nada de citoplasma, los llamamos cuerpos polares. Punto. Nada más. Aquí es lo que ocurre dentro del ovario, que ya te lo comenté. Tienes al ovocito primario, ¿de acuerdo? Que está presente en el momento del nacimiento. Luego, una vez por mes, ¿de acuerdo? Uno de estos ovocitos empieza a madurar formando el folículo ovárico. El ovocito primario y sus células circundantes constituyen un folículo. Este folículo empieza a madurar, empieza a llenarse de un líquido en la parte interna y después de una semana, por lo que general un ovocito primario continúa su desarrollo y
básicamente termina la meiosis 1 e inicia la meiosis 2. ¿De acuerdo? El folículo madura y en el momento en que madura, este folículo por la presión interna se rompe y al romper libera al ovocito secundario. Ya te lo expliqué. Y el cuerpo que queda lo llamamos cuerpo amarillo, que se encarga de producir progesterona y estrógenos. Y esto básicamente es la que va a controlar o va a mantener el embarazo. Si no se produce el embarazo, el cuerpo amarillo se degenera y se convierte en el cuerpo albicans, que no produce nada y está como un rezago de este folículo que había sido elaborado en algún momento. Punto. Esto es la gametogénesis en las mujeres. Es un poquito más complicada, por eso lo empezamos. Porque ya lo que viene después es más fácil, porque en el hombre es más sencillo. Pero en la mujer empieza, se detiene, luego continúa y se vuelve a detener y lo termina solamente con la ayuda del espermatozoide, si no, nunca lo va a terminar. En cambio, en el hombre no, en el hombre es directo, ¿de acuerdo? En el hombre, para formar un embrión de varón, tienes que el papá aporta un espermatozoide y la mamá aporta un óvulo, en este caso un óvulo X, ¿de acuerdo? Entonces la unión del XY forma el varón. Un dato, los 3 primeros meses de vida de este embrión son femeninos. Por más hombre y machazo que seas ahora, tus 3 primeros meses fuiste mujer, porque el que dirigía todo el desarrollo del embrión era el X. A partir del tercer mes, el cromosoma Y empezó a controlar el proceso y empezó a modificar todo y empezaron a producirse las características. En este caso, lo que se iba a convertir en vagina, lo que se iba a convertir en los labios vaginales, se unen y forman las bolsas escrotales. La uretra se une al clítoris y empieza a formar el pene y da origen a las estructuras masculinas. Pero los testículos, en este niño, en este embrión que se está desarrollando, los testículos se quedan dentro del abdomen, no están afuera, se quedan dentro del abdomen, ¿de acuerdo? Y ahí se desarrollan y ahí terminan y el niño nace con los testículos en el abdomen, en el mismo lugar donde las mujeres tienen sus ovarios. Ahí están los testículos, ¿de acuerdo? Cuando el niño nace, durante el primer mes hay que esperar a que estos testículos caigan, porque deben caer de manera natural, porque su posición son en las bolsas escrotales. Por eso, generalmente, cuando un niño nace, las bolsas escrotales están vacías. El escroto está vacío porque los testículos están dentro del abdomen. Pero después, poco a poco, van a ir cayendo y van a ir a colocarse en su posición normal. Eso es normal. Por eso es que esa es una de las pruebas que indican que el primer desarrollo del hombre fue femenino, porque los testículos se desarrollan en donde iban a ser los ovarios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si estos testículos no caen? A esa alteración se le llama criptorquidia. Criptorquidia, el no descenso de los testículos. Algunas veces pasa de que, por ejemplo, los padres no se percatan de esto, de repente no lo sabían, y cuando van al médico, el médico lo oculta al bebé, lo revisa por todas partes, le pone sus vacunas, lo controla, pero no se percata de que los testículos no han bajado. Y a veces hay niños que pueden pasarse así hasta la pubertad, o llegan a la adolescencia y cuando se dan cuenta no hay 2 testículos, o a veces ni siquiera están los 2, no hay ninguno, ¿de acuerdo? Y las bolsas escrotales están vacías. Entonces, a eso se le llama criptorquidia. Tienen que ver cuál es la razón por la cual no bajó. De repente, ¿cómo se llama? El ojal inguinal que nosotros tenemos en la ingle no ha permitido que el testículo caiga y hay que abrirlo un poco para que el testículo descienda de manera normal, porque eso va a generar un problema en la reproducción, porque la temperatura del testículo tiene que estar por debajo de nuestra temperatura para que pueda producir espermatozoides viables. Entonces, de repente va a tener problemas de fecundación. Por eso es que es necesario que los testículos caigan o bajen. Tengan cuidado en ese sentido. Muy bien. El proceso de formación de los espermatozoides, la espermatogénesis, dura entre 64 a 75 días y pasa por 3 etapas: multiplicación, crecimiento y maduración. Vamos al ataque. Empezamos con las células germinales. Estas células germinales son las primeras que se forman y van a formar los primordios testiculares en tu abdomen. Estas células germinales por mitosis van a generar espermatogonias. Van a generar las espermatogonias. Las espermatogonias por mitosis van a generar espermatocitos primarios. ¿Estamos? Entonces, tú, muchacho, cuando has nacido con tus testículos llenos de espermatocitos primarios. Nada más. Allí no
no se inició meiosis, no se inició nada. Simplemente el espermatocito primario fue producido por mitosis y tus testículos estaban llenos de espermatocitos primarios. ¿Se acabó? Durante toda tu infancia, los testículos pasaron sin estímulos, sin problemas, sin nada por el estilo, normal y tranquilo. Cuando llegas a la pubertad, aparece una hormona que se le llama ICSH. Esa hormona es semejante a la FSH. ¿Te acuerdas? La FSH, que era la folículo estimulante, que inició la formación de los folículos ováricos. Ya, en este caso aparece la ICSH, que es una hormona que estimula a las células intersticiales del testículo. Estas células intersticiales empiezan a producir una hormona que es la testosterona. Y esta testosterona empieza a producir ya un cambio en tu cuerpo, empiezas a madurar. Aparece vello, te va cambiando la voz, los huesos se hacen más gruesos, los músculos empiezan a desarrollarse, exacto. Entonces, eso es la hormona testosterona. Y al mismo tiempo, la testosterona estimula a los espermatocitos primarios a iniciar la meiosis. El espermatocito primario hace meiosis 1 y genera espermatocitos secundarios, y luego hace meiosis 2 y genera a las espermátides. Ya tenemos a las espermátides. Las espermátides son células normales, comunes y corrientes, con membrana, citoplasma y núcleo. Pero después de eso, ¿de acuerdo? Después de que hemos formado la espermátide, mira, aquí está. La germinativa se convierte en espermatogonias, los espermatogonias en espermatocito primario, ¿de acuerdo? Y así naces. Ya en la pubertad, el espermatocito primario se convierte en secundario y luego en espermátide. Hasta ahí. Pero, ¿qué pasa con las espermátides? Las espermátides tienen que transformarse y a ese proceso lo llamas espermiogénesis, la formación del espermatozoide. Un espermatozoide tiene tres partes, la cabeza, el cuello y la cola. ¿De acuerdo? Y básicamente tiene que transformarse en eso. Y aquí está la diferencia. El espermatocito secundario se convierte en espermátide. En esa espermátide van a empezar a ocurrir cambios a nivel de la estructura. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto? Todos los lisosomas se unen y se pegan al lado del núcleo, formando ese sombrerito gris que estás viendo ahí. Ese sombrerito gris es el acrosoma que está lleno de enzimas. ¿De acuerdo? Debajo del núcleo va a colocar a los centriolos y debajo de los centriolos va a colocar a las mitocondrias. Esta célula va a perder el 99% de su citoplasma, pierde el 99%, y el exceso de membrana que ya no tiene el citoplasma se convierte en el flagelo. Entonces, ahí tienes a la cabeza formada por el acrosoma y el núcleo, el cuello formado por los centriolos y las mitocondrias, y el flagelo, que en realidad es la membrana que ha quedado sin citoplasma. ¿De acuerdo? Es la membrana que ha quedado sin citoplasma y es el flagelo. Ahí tienes a tu espermatozoide formado. Esta es la particularidad. Y esto es lo que ocurre solamente en el varón. Ahora, el ciclo espermático o el ciclo espermatogénico tiene una duración aproximadamente de 2 meses. Las espermatogonias están en mitosis durante 16 días, dando lugar a los espermatocitos primarios. Estos demoran 24 días en completar la primera meiosis y dar lugar a los espermatocitos secundarios, los cuales tardarán horas en convertirse en espermátides. Las espermátides tienen que diferenciarse, lo que te acabo de contar, y básicamente demora unos 24 días para transformarse en un espermatozoide. Si tú sumas todos los días, se van a dar básicamente 64 días, que es la formación de las espermatogonias, desde las espermatogonias hasta los espermatozoides. Ese es el tiempo que demora en el hombre la producción de espermatozoides. Si se dan cuenta, es más rápido. Divide y transforma, punto, se acabó, y produce una mayor cantidad. ¿Hay diferencias entre entre la espermatogénesis y la ovogénesis? Sí, hay diferencias. La espermatogénesis, de una célula obtienes 4. De una célula obtienes 4 células, ¿de acuerdo? Y las 4 se van a convertir en espermatozoides. En cambio, en la ovogénesis solamente utilizas una célula y obtienes al final un óvulo haploide, y solamente lo produces siempre y cuando hay espermatozoides, si no, no. Si no, te quedas en ovocito secundario nada más. Entonces, de una célula, un óvulo haploide, o de una célula vas a generar un ovocito secundario. Ahí tienes la particularidad y ahí tienes la diferencia entre hombre y mujer.
La gametogénesis vegetal, te la había comentado la vez pasada y te dije que ahora te iba a dar los datos y aquí está, aquí lo tienes, ¿de acuerdo? La gametogénesis vegetal, vamos a ver ahora cuál es. En primer lugar, vamos a formar el grano de polen. El grano de polen se produce en las anteras, donde están los sacos polínicos, donde una célula llamada microsporocito, mírala bien, un microsporocito, inicia meiosis 1 y hace meiosis 2. Al final obtienes 4 células, ya lo sabes. Esas cuatro células se las llaman microsporas. Estas microsporas tienen un núcleo haploide. Cada una de ellas divide a ese núcleo en dos, o sea, hace una mitosis normal, ya no meiosis, una mitosis, y divide al núcleo en dos. Al final, el grano de polen es una célula que tiene dos núcleos, el núcleo generativo y el núcleo del tubo polínico. Lo llaman núcleo tubular y núcleo generatriz. ¿De acuerdo? Núcleo tubular y núcleo generatriz. El núcleo tubular, ¿de acuerdo? Lo llamamos también núcleo vegetativo. Núcleo tubular o núcleo vegetativo, porque forma el tubo polínico. Y el otro núcleo lo llamamos núcleo generatriz o núcleo espermático, porque él va a dar origen a los núcleos espermáticos para la fecundación. Aquí tenemos el esquema un poquito más grande. Estás viendo el estambre, que está formado por el filamento y la antera. Esta antera tiene dentro de sí al saco polínico, y dentro del saco polínico están las células llamadas microsporocitos, que son células diploides. Este microsporocito realiza meiosis 1 y meiosis 2 y genera 4 células haploides. 4 células haploides llamadas microsporas. Estas microsporas, o sea, cada microspora, realiza una mitosis y ahora tenemos una célula con dos núcleos haploides. Célula con dos núcleos haploides. Te hablé de la célula o del núcleo generatriz y del núcleo vegetativo. El núcleo vegetativo es el que va a formar el tubo polínico, pero el núcleo generatriz es el que forma los núcleos espermáticos. Cuando el polen llega al estigma, ¿de acuerdo?, que forma parte del pistilo, el núcleo generatriz, ¿de acuerdo?, perdón, el núcleo vegetativo forma el tubo polínico. Ahí estás viendo cómo el tubo polínico se va formando. Pero dentro, el núcleo generatriz se convierte en dos núcleos espermáticos. Eso ya después cuando se produce la fecundación. Pero el polen, ahí lo tienes. Ese es el grano de polen. Una célula con dos núcleos haploides. Un núcleo generatriz y un núcleo vegetativo. Bien, esto es polen. La megasporogénesis. ¿Qué es la megasporogénesis? Es la formación del gameto femenino, ¿de acuerdo? Se realiza dentro del gineceo o pistilo, ¿de acuerdo? A partir de células que están en la nucela, te lo cuento. Esto es el óvulo. El óvulo que está dentro del pistilo tiene dos capas, primina y secundina. Dejan un agujero en la parte superior que es el micrópilo y adentro está lleno de un tejido llamado nucela. Esta nucela es una célula diploide, 2N, ¿de acuerdo? Hacia abajo tienes la calasa que se une a un haz vascular que es el tejido conductor que alimenta a esta estructura. El funículo es como un tallito que une a este óvulo a las paredes del pistilo. Bien. Lo que ocurre es esto, aquí lo tienes. Ahí estás viendo al pistilo, estás viendo al ovario y estás viendo al óvulo. O sea, eso que dice óvulo es esto. Eso que dice óvulo es esto que te estoy mencionando acá. Muy bien. Ahora, dentro de ese óvulo, una célula, una sola llamada megasporocito, realiza meiosis. Estás viendo ahí meiosis 1 y meiosis 2, que genera 4 células llamadas megasporas. De estas 4 megasporas, 3 se mueren. 3 se mueren. Y la que queda viva, divide su núcleo 3 veces. Divide el núcleo 3 veces. En la primera división genera 2 núcleos. En la segunda genera 4. Y en la tercera genera 8. ¿De acuerdo? 8 núcleos. Esa bolsa con 8 núcleos que estás viendo ahí se le llama saco embrionario inmaduro. Pero después tiene que madurar. Y ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahora estás viendo ahí el saco embrionario maduro. Mira este saco embrionario. ¿Dónde está? Está donde nosotros hablamos de la nucela y la célula madre de las macrosporas. Este esquema es igual al que estás viendo acá.
solamente que acá ya se formó el saco embrionario maduro. Este saco embrionario maduro tenía 8 núcleos, pero de los 8 núcleos tiene que eliminar 5. De los 8 núcleos tiene que eliminar 5. ¿Cuáles son los 5 que elimina? Arriba hay 2 sinérgidas. Si te fijas, hay 2 sinérgidas y en el medio está la oósfera. Las 2 sinérgidas de arriba mueren y las 2 sinérgidas están hacia el micrópilo. Mueren. Y hacia abajo, hacia el otro extremo, están las antípodas. Son 3 núcleos de antípodas. Entonces, 3 antípodas y 2 sinérgidas son 5 núcleos que van a morir. Se desaparecen, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que quedan vivos? La oósfera y los núcleos polares. Oósfera y los núcleos polares. O sea, el saco embrionario maduro tiene 3 núcleos, una oósfera y 2 núcleos polares. Y eso es lo que lo hace viable. Ya tienes la oósfera, que es el gameto femenino. Cuando ocurre la fecundación, en este caso, el polen maduro sale del saco polínico y este polen maduro llega a la puerta del pistilo que está arriba y que se le llama estigma. Ese polen germina. Ahí estás viendo que el polen germina y genera el tubo polínico, ese tubo anaranjado. Ese tubo polínico llega hacia el óvulo y entra por el micrópilo y se pone en contacto con el saco embrionario maduro. Durante el camino, o sea, cuando se está formando el tubo polínico, se va a dividir el núcleo generatriz formando los 2 núcleos espermáticos. Entonces, al saco embrionario llegan 2 núcleos espermáticos. 2 núcleos espermáticos. Un núcleo espermático se une a la oósfera formando el embrión. Un núcleo espermático se une a la oósfera formando el embrión. Y el otro núcleo espermático se une a los 2 núcleos polares, formando el albumen. ¿Qué es el albumen? Tejido nutritivo que alimenta al embrión en la semilla hasta que éste sea lo suficientemente apto para sobrevivir solo. Entonces, ahí tienes la doble fecundación. El polen genera el tubo polínico y el otro núcleo genera los núcleos espermáticos. Estos llegan hasta el saco embrionario maduro, que tiene 3 núcleos. Un núcleo es la oósfera. El núcleo espermático se une a la oósfera. Y forma el embrión. Y el otro núcleo espermático se une a los núcleos polares, formando el albumen. Y hemos formado la semilla. Esa semilla está dentro del pistilo. Dentro del pistilo, el ovario se va a empezar a transformar y da origen al fruto. Y ahora el fruto contiene dentro a la semilla. Esto es reproducción vegetal. Se acabó, muchachos. No hay más que decir. Ahí tienen la formación de los gametos. Con esto estamos acabando esta parte de los gametos. ¿Estamos? Punto. Se acabó. Ahora salgamos del modo división. Ya lo entendieron, ya cogieron la idea. Si les falta algo lo repasan, preguntan después, pero ya está. Ya tenemos la división. Ahora nos vamos a otro evento que también es importante para los seres vivos, que es el metabolismo y la fotosíntesis. Yo tengo una pregunta. Metabolismo ya lo hemos hecho, ya lo conocemos, por lo menos tenemos una definición. Me gustaría que ustedes me digan, ¿por qué es importante el metabolismo? Porque el metabolismo lo hemos considerado como una de las características principales de los seres vivos. O sea, el metabolismo es la característica más importante de los seres vivos. Díganme, ¿por qué es importante el metabolismo para un ser vivo? ¿Qué es el metabolismo? A ver, traten de recordar porque sí lo hemos hecho. ¿Quién me dice qué es el metabolismo? ¿Quién me ayuda? Las respuestas básicas, porque sí las conocemos, sí las hemos hecho. ¿Qué es el metabolismo, muchachos? Ya, en cierto modo, permite el crecimiento, sí, pero hay otras cosas más. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el metabolismo, muchachos? ¿Quién me ayuda? Metabolismo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Se atreve? A ver, muchachos, metabolismo. A ver. Conversión de alimento en energía. Sí, en cierto modo sí. Pero como que les falta la idea básica, que es algo que se han olvidado y que creo que no deben olvidar. Cuando hablamos de metabolismo como una de las características de los seres vivos, y dijimos que hay 3 características que identifican al ser vivo, 3 características. ¿Cuáles son?
Metabolismo, irritabilidad y reproducción. ¿De acuerdo? ¿Es un proceso químico y físico que permite crecimiento y desarrollo? No, no es exactamente la respuesta que estoy esperando. ¿Por qué? Porque te voy a contar lo siguiente. ¿Qué es el metabolismo? Escúchalo bien, ¿eh? ¿Qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas que producen energía. Eso es metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que producen energía. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y por qué es importante? Porque le da energía al ser vivo y esa energía lo mantiene vivo. Si no hubiera metabolismo, no hay energía y el ser vivo se muere. A ver, cuando alguna vez debes haber leído esto, debes haberlo escuchado. Cuando uno habla acerca del origen de la vida, el origen de la vida, las teorías acerca del origen de la vida, las teorías más primitivas siempre hablan de una energía dada por los dioses, energía dada por los dioses, que permiten que la materia tenga energía y se convierta en un ser vivo. Por ejemplo, la teoría idealista que viene de Grecia, que es muy semejante a la teoría cristiana que nosotros manejamos. Según la teoría cristiana, según la Biblia, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo lo creó? ¿O cómo creó la vida? A ver quién me ayuda. Eso según la Biblia, así que alguna vez han tenido que leerla y conocerla, así que no vengan con historias que no lo saben. Según la Biblia, ¿cómo creó del polvo? De la tierra, de la materia, del barro, no del polvo, del barro. O sea, coge la materia, que puede ser la tierra, el barro, y lo moldea, y lo moldea, y le da forma. Y después, ¿cómo le da vida? ¿Cómo le da vida a ese muñeco de barro que había creado? ¿Cómo le da vida? Según la Biblia. Sopló. ¿Y qué le dio a través del soplo? COVID. Lo sopló y lo infectó de COVID. A ver, ya pues. Pucha, muchachos, hoy están lentos, ¿ah? Hoy están lentos. No, pero ¿qué le estaba dando? Le estaba dando, según lo que mantiene la Biblia, le da el soplo divino, y el soplo divino es el alma. Y el alma es la fuerza de Dios que está dentro de la materia. Energía, claro, le estaba dando energía. A eso quería llegar. Le está dando energía, ¿de acuerdo? Esa es la energía que la materia tiene para convertirse en un ser vivo. Entonces, en esa época, lógicamente, no se conocía de átomos, no se conocía de moléculas, no se conocía de reacciones metabólicas, no se conocía de enzimas, y lógicamente la única explicación era que los dioses le daban esa energía. Todo el mundo sabía que los seres vivos tenían una energía interna. Esa energía es la que los hace mantenerse vivos. La pregunta era, ¿qué era esa energía? ¿De dónde venía esa energía? Posteriormente, con ya los descubrimientos, viendo la célula y viendo todo lo demás, descubrieron que dentro de la célula ocurrían procesos químicos que mantenían al ser vivo vivo. Esa energía nosotros lo llamamos metabolismo. Esa energía tiene un nombre y ese proceso se llama metabolismo. Eso es el metabolismo. Eso es el metabolismo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Haciendo una comparación. Si tu cuerpo fuera un auto, si tu cuerpo fuera un auto, para que el auto funcione, yo tengo que encenderlo, o sea, tengo que darle esa chispa de energía. Y esa chispa de energía enciende el motor y el motor empieza a funcionar y a generar energía. Lo entiendo. La pregunta es, ¿ese motor necesita de algo para producir esa energía o funciona por obra y gracia del espíritu? ¿Quién me ayuda? Para que ese motor funcione, ¿qué tengo que darle? Combustible, excelente, combustible, porque el combustible va a ser quemado o utilizado en las reacciones de ese motor para generar energía y hacer que el auto se mueva. Eso ya lo entendemos. Entonces, llévalo a tu cuerpo. Tu cuerpo realiza metabolismo. ¿Pero con qué? ¿Qué usa para producir esa energía? ¿Qué usa? ¿Solamente reacciones que se dan dentro de la célula y se acabó? ¿O hay algo que tenemos que tener nosotros allí para producir energía? ¿Quién me ayuda? A ver. Proteínas, alimentos. Eso es lo que quería Mariela, alimentos. Los alimentos, ¿nosotros cómo los llamamos? O sea, en términos biológicos o en términos bioquímicos o en términos de biología, ¿cómo llamamos a los alimentos? Se les llama, a ver quién me lo dice. A ver si le sale la palabra.
Nutrientes, gracias Mariela. Estamos hablando de nutrientes. Entonces, para hablar de metabolismo, a mí me parece lógico que lo primero que tengo que hablar es de nutrición. No puedo hablar de metabolismo sin nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición le da moléculas al metabolismo y el metabolismo utiliza esas moléculas para producir energía. Entonces, definitivamente no puedo hablar de metabolismo sin nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación. Entonces, ¿qué es la nutrición? La nutrición es la ciencia que estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo. Una buena nutrición consiste en comer bien, eliminar ciertos alimentos que no son buenos y controlar otros. Pero lo que más me gustó de esta definición es lo que está en amarillo, que dice, la nutrición aporta moléculas, o sea, nutrientes, al ser vivo para que sean usadas en el metabolismo. ¿Viste? La nutrición aporta nutrientes, o sea, moléculas, para que el metabolismo lo use. Sin esto no va a haber metabolismo. Sin esto no hay metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, los nutrientes que nosotros normalmente utilizamos o manejamos son los carbohidratos, que son la fuente primaria de energía, lo primero que consumimos para tener energía. Las grasas, que son la fuente de reserva. Cuando tenemos demasiada energía, la almacenamos en forma de grasas en el cuerpo para luego, posteriormente, utilizarla. La fibra, que es un derivado de los carbohidratos, que ayuda a un buen movimiento intestinal y a un buen proceso metabólico intestinal. Las proteínas, que son moléculas que van a formar estructuras, o sea, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de tu casa, las proteínas son las que forman las paredes, el techo, las cosas que están dentro. Imagínate si no tuvieras estas proteínas, no tendrías dónde estar, no tendrías dónde realizar un proceso. Y las vitaminas y los minerales, que son los que actúan básicamente acelerando o, mejor dicho, activando o desactivando ciertas reacciones químicas que se van a dar dentro de la célula, activando o desactivando. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. Cuando yo hablo de nutrición autótrofa, estoy hablando de aquellos organismos que pueden generar sus propios nutrientes. Lo generan a través de dos fuentes de energía. Una puede ser la energía del sol y otra puede ser un proceso químico que se da dentro de la célula, que se llama proceso redox. ¿Estamos? Entonces, los autótrofos son los que generan sus propios alimentos. En cambio, los heterótrofos son los consumidores natos. Ellos dependen de otro ser vivo para poder mantenerse, ¿de acuerdo? Dependen de otro ser vivo para poder subsistir, ¿de acuerdo? Y dependiendo de lo que necesiten, los que dependen de las plantas son los herbívoros, los que dependen de las carnes son los carnívoros, los que dependen de tanto vegetales como carnes son los omnívoros, los hematófagos, por ejemplo, se alimentan de sangre y los saprotrófos se alimentan básicamente de materia en descomposición. Materia en descomposición, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. Ahora, la nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa es un proceso mediante el cual el ser vivo genera sus propios nutrientes. Lo genera. ¿Quiénes son autótrofos en la naturaleza? Actualmente, que nosotros manejamos, tenemos, por ejemplo, a las plantas, que son las más importantes. Luego, algunas bacterias, ¿de acuerdo? Algunas bacterias. Luego, las algas, ¿de acuerdo? Y un grupo de bacterias que las llamamos arqueobacterias. Entonces, actualmente en la naturaleza tenemos a las plantas, a las bacterias, a las arqueobacterias y a las algas, ¿de acuerdo? Que son básicamente los organismos autótrofos. Ahora, ¿cuántos tipos de nutrición autótrofa hay? Hay dos, los fotoautótrofos y los quimioautótrofos. Los fotoautótrofos son los que dependen de la luz del sol. Estos fotoautótrofos capturan la luz y las convierten en moléculas químicas, ¿de acuerdo? Capturan la luz y las convierten en moléculas químicas, ¿de acuerdo? Y estas moléculas son las que alimentan al ser vivo. Entonces, los fotoautótrofos son los que utilizan la luz y a partir de ese proceso empiezan a trabajar y a funcionar. Ahora, escúchame, hay dos tipos de fotosíntesis. Hay una fotosíntesis llamada fotosíntesis oxigénica, que se encarga de romper al agua y liberar oxígeno. Y hay una fotosíntesis que se llama anoxigénica, que no usa el agua, utiliza cualquier otra molécula, como por ejemplo sulfuro de hidrógeno, ¿de acuerdo? O ácido sulfídrico, que se descompone liberando azufre en vez de liberar oxígeno. Entonces está la oxigénica y la anoxigénica, que no produce oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, dentro del proceso quimioautótrofo o quimiosintético, los organismos quimioautótrofos o quimiosintéticos utilizan un proceso llamado redox. Redox significa oxidaciones y reducciones. Pregunto,
Pregunto, ¿qué significa oxidación? A ver, ¿qué es oxidar? ¿Qué le pasa a una molécula cuando se oxida? Pierde electrones, muy bien, pierde electrones. Y cuando se reduce, al contrario, pues, si la oxidación pierde, los que se reducen, ¿qué hacen? Ganan electrones, ¿de acuerdo? Los que se reducen ganan electrones. Entonces, una oxidación es perder electrones y una reducción es ganar electrones. La pregunta es, ¿esos electrones se ganan y se pierden de dónde? ¿De dónde se ganan o se pierden esos electrones? ¿Quién me ayuda? ¿De dónde? ¿De dónde salen esos electrones? Ya pues muchachos, esto es básico. No sé por qué se hacen tantas bolas si es lo más básico que ustedes pueden recordar. Porque ustedes conocen el átomo del agua de nuestro cuerpo. Si estamos hablando de moléculas, si estamos hablando de estructuras moleculares y químicas, ¿cómo me vas a decir del agua? Muchacho, las moléculas que forman parte de tu cuerpo están hechas de átomos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son las partes de un átomo? Tienen que pensarlo así, pues, ¿cuáles son las partes de un átomo, muchachos? ¿No conocen el átomo? Voy a hablar con el profesor de química para que les diga que ustedes no repasan a estas alturas del partido. No saben qué es un átomo, me parece imposible. Núcleo y nube electrónica, muy bien. ¿En cuál de los dos están los electrones? Pues, ¿en cuál de los dos están los electrones? ¿En el núcleo o en la nube electrónica? En la nube, muy bien. ¿Y dónde están los electrones en la nube? ¿En qué lugar? ¿Cómo se llama el lugar donde vamos a encontrar los electrones? ¿Dónde encontramos? Está en la nube electrónica, ¿pero en qué parte? En los orbitales, muy bien. ¿Pero los orbitales están formando parte de qué? De los sub. De los sub. ¿Qué pensaban? ¿Que no sabía algo de química? Algo de química tengo que saber para entender esto. Muy bien. De los subniveles. Y los subniveles están formando parte de los niveles. De los subniveles que forman parte de los niveles. Entonces yo te pregunto, si yo voy a sacar un electrón de un nivel, porque es lo que voy a hacer, voy a sacar el electrón del nivel para perderlo, o le voy a meter un electrón de acuerdo al nivel, lógicamente yo sé que para meter un electrón o sacar un electrón voy a tener que generar energía o ganar energía, ¿cierto? Entonces, esa es la energía que utiliza el ser vivo para mantenerse y poder generar otro tipo de moléculas. Cuando pierde electrones, está liberando energía. Cuando gana electrones, está ganando energía. Esa es la energía que utiliza para generar sus propios nutrientes. Ahí está la razón. Ese es el proceso. Y ustedes lo saben por química, que cuando un electrón sale o pierde de la nube, se está generando energía hacia afuera o hacia adentro. Eso ya ustedes lo conocen. Ahora, los organismos quimiosintéticos tienen dos versiones. Hay organismos quimiosintéticos llamados quimiolitotrofos y quimioorganótrofos. Quimiolitotrofos y quimioorganótrofos. ¿Qué significa eso? Los quimiolitotrofos son aquellos que utilizan moléculas inorgánicas. Solamente utilizan moléculas inorgánicas para funcionar. Moléculas inorgánicas, muchachos, ¿de acuerdo? Los quimiolitotrofos. Y los quimioorganótrofos son los que utilizan moléculas orgánicas para funcionar. Entonces, un quimiolitotrofo, por ejemplo, utiliza sales, utiliza minerales, utiliza rocas, y un quimioorganótrofo utiliza carbohidratos, proteínas o lípidos para descomponer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes la relación. Y estos son los organismos autótrofos. Se acabó. Un organismo, aquí tienes los autótrofos, los fotosintéticos y los quimiosintéticos, utilizan moléculas inorgánicas para generar moléculas orgánicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero luego, nos vamos ahora a los organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos son aquellos que normalmente dependen de otro ser vivo para mantenerse, ¿de acuerdo? Utilizan a otro ser vivo que ha producido sus alimentos para consumirlos. Por eso dicen que los heterótrofos son consumidores, totalmente consumidores, ¿de acuerdo? Depende de lo que consuman, se van a subdividir y eso tú ya lo conoces. Si son herbívoros, porque comen vegetales, si son carnívoros, comen solamente carne. Los omnívoros pueden comer cualquiera de los dos indistintamente. Y los saprofitos son los que se alimentan de materia en descomposición. Aquí tienes un cuadrito interesante. Los autótrofos utilizan sustancias inorgánicas para formar sustancias orgánicas. Tienes a los fotoautótrofos, que son los que realizan fotosíntesis utilizando la luz, y a los quimioautótrofos, que utilizan moléculas inorgánicas y por procesos redox generan energía.
Los heterótrofos son los que consumen. Ahí están los aprobióticos que se alimentan de materia muerta. Las bacterias y los hongos utilizan este tipo de proceso y pueden ser saprofíticos cuando comen materia vegetal muerta o saprozoicos cuando comen materia animal muerta. Y los holozoicos, que son los que comen de todo, ¿de acuerdo? Los holozoicos que tienen un tubo digestivo interesante donde se va a producir tres eventos. Ingieres, digieres y absorbes. Ingieres, digieres y absorbes. O sea, comes, digieres y absorbes lo que estás comiendo, ¿de acuerdo? Ahora, de acuerdo a esto, vamos a decir que necesitamos un aparato digestivo. Necesitamos un aparato digestivo. Este aparato digestivo se presentan de tres maneras, ¿de acuerdo? Tenemos los que no tienen aparato digestivo, los que carecen de aparato digestivo, porque son organismos que absorben directamente los nutrientes, como los protozoarios, las esponjas, las tenias, que son los gusanos planos. Pero luego tenemos a los que tienen sistema digestivo incompleto, como los llamados elenterónicos, como las hidras, como las medusas, como los platelmintos, gusanos planos. Y los que tienen sistema digestivo completo, porque tienen boca y ano, comen por un lado y defecan por el otro. Entonces ahí tienes a la gran cantidad de organismos que tienen este tipo de características. Esto es nutrición. Ahora, ¿cómo se relaciona la nutrición con el metabolismo? La nutrición te da nutrientes. Estos nutrientes llegan a la célula y dentro de la célula, por procesos químicos, van a empezar a descomponerse. El proceso que utiliza a esos nutrientes se le llama metabolismo. Este metabolismo, ¿de acuerdo? Este metabolismo tiene dos versiones, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es un proceso metabólico que destruye, que rompe, que degrada. ¿Qué hace? Destruye a la molécula liberando energía. O sea, en este caso, coge a este nutriente, lo coge, lo rompe, lo disgrega, lo destruye, liberando energía. Esa energía te sirve para funcionar. Y las moléculas pequeñas no se pierden. ¿Por qué? Porque estas moléculas pequeñas van a ser utilizadas por el anabolismo, utilizando energía y creando nuevas moléculas. O sea, utiliza a las sustancias sencillas, básicamente utiliza la energía que tiene y crea nuevas moléculas que le sirven para crecer, para regenerar o para formar nuevos tejidos en la estructura. Entonces, ahí tiene los dos procesos, catabólico y anabólico. Muy bien, entonces ya te dije que era el metabolismo. El metabolismo es todo un proceso químico que se encarga de generar energía. ¿De acuerdo? Todo proceso químico que se encarga de generar energía lo llamamos metabolismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el metabolismo es un proceso vital, autodirigido, ¿de acuerdo? Que se da en todos los seres vivos, todos, que utilizan la materia, absorben esa materia y la convierten en energía que sirve para que el ser vivo trabaje o funcione. En el metabolismo normalmente vamos a encontrar dos eventos, el catabolismo y el anabolismo. Ahora escúchame. El catabolismo es un proceso destructivo. El catabolismo destruye, rompe, degrada moléculas, liberando energía. Por eso dicen que es un proceso exergónico. Proceso exergónico, ¿de acuerdo? El catabolismo destruye moléculas, ¿de acuerdo? Liberando energía. Es un proceso exergónico. El anabolismo, en cambio, es un proceso que construye, que crea, utiliza las pequeñas moléculas y las une a través de la energía, generando moléculas más complejas. Mientras uno destruye, el otro crea. Entonces ya vas recordando eso. Pero hay un tercer proceso que se le llama anfibólico. El proceso anfibólico es el que comunica a un catabolismo con un anabolismo, ¿de acuerdo? Es el que comunica el catabolismo con el anabolismo. Por ejemplo, una de las vías anfibólicas comunes es el ciclo de Krebs. Es el famoso ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí lo tienes. Este es el ciclo de Krebs. Entonces, lo que estás viendo acá es el producto de la destrucción. Por ejemplo, cuando nosotros destruimos glucosa, la glucosa genera piruvato. El piruvato se convierte en acetil-CoA y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Entonces, mira, hemos destruido la glucosa y hemos producido acetil-CoA y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Una vez que el acetil-CoA ha entrado al ciclo de Krebs, hay varias opciones. Si la célula necesita producir grasa, lo produce a través del ciclo de Krebs. Ahí lo estás viendo. El citrato da origen a los ácidos grasos y a los esteroles.
Pero de repente por ahí necesita producir algunos aminoácidos. Entonces el alfa-cetoglutarato se convierte en aminoácidos y puede formar neurotransmisores indispensables para la función cerebral. O de repente necesitas producir el grupo hemo o la síntesis del núcleo hemo, que es el que te va a dar básicamente el que va a permitir la sangre. Entonces ahí tienes al succinil-CoA que genera el núcleo hemo, ¿de acuerdo? O de repente necesitas guardar carbohidratos dentro de la célula. Ahí tienes a la gluconeogénesis. Estás formando nuevos carbohidratos en tu cuerpo. O vuelta a sintetizar otro tipo de aminoácidos diferentes. Entonces, mira, el ciclo de Krebs es un intermediario. Utilizas a una molécula, la destruyes, esa molécula entra al ciclo de Krebs y a través del ciclo de Krebs voy a originar que se formen otras moléculas, o sea, voy a generar un proceso anabólico, generar otras moléculas. Punto. Pregunta, ¿cuál es el objetivo del metabolismo? ¿Cuál es el principal objetivo del metabolismo? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué sirve el metabolismo? ¿Para producir qué? Muchachos, ¿para qué sirve el metabolismo? ¿Para generar qué? Lo más importante, energía, muy bien. ¿Y qué nombre lleva esa energía? ¿Qué nombre lleva la energía producida en el metabolismo? ¿Qué nombre lleva? ATP. ¿Qué es ATP? Ahí lo tienes. ¿Qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Este adenosín trifosfato es una molécula ergoenergética. ¿Qué significa? Una molécula que almacena energía. El ATP es un nucleótido al cual le he pegado 2 macroenlaces y 2 ácidos fosfóricos. Cada macroenlace almacena 3.700 calorías. En un ATP hay 2 enlaces de 3.700 calorías que en suma dan 7.400 calorías. Que en suma van a dar 7.400 calorías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escúchame por favor. Esta es la estructura del ATP. En primer lugar tiene la adenina, que es una purina, es una base nitrogenada purina. La adenina se une a la ribosa formando la adenosina. ¿Ya? La adenosina. Esa adenosina se une al ácido fosfórico formando el AMP, adenosín monofosfato. ¿De acuerdo? Adenosín monofosfato. Ese AMP es el esqueleto del ATP. Y a partir de ese esqueleto, ¿de acuerdo? A partir de ese esqueleto, yo le voy a pegar un enlace de macroenergía. Ahí lo estás viendo. Ese enlace fosfoanhidro es un enlace de macroenergía que almacena 3.700 calorías. Y el enlace se cierra con un ácido fosfórico. Ahí lo estás viendo. Entonces, como ahora la molécula ya tiene 2 ácidos fosfóricos, hemos formado el ADP, adenosín difosfato. Ahora, este ADP permite la unión de otro enlace. Entonces aparece el tercer enlace, que es el otro enlace de 3.700 calorías y se une con el ácido fosfórico. Entonces ya hemos formado el ATP, el adenosín trifosfato. Esta es la estructura del ATP. Y mira cómo se forma. Tiene a la adenina, tiene a la ribosa y tiene 3 ácidos fosfóricos y 2 macroenlaces. Enlaces fosfoanhidros que almacenan 3.700 calorías cada uno. Si lo sumas, lógicamente sale 7.400 calorías, que es la cantidad de energía que almacena una molécula de ATP. Punto. Esto es metabolismo, eso es reacciones metabólicas y nutrición. Ahora entramos a una reacción importante, que es la fotosíntesis. Necesito que ustedes me entiendan con la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Ya tienen ustedes una idea, así que no es muy difícil trabajar fotosíntesis con alguien que ya maneja una idea. Pero quiero que veas este esquema. Me gustó porque te da una idea general de lo que está ocurriendo. O sea, esto es lo que va a ocurrir. Empezamos por el lado de arriba, donde está la plantita hacia el lado derecho. Dice, la energía luminosa es captada y absorbida gracias al pigmento verde de las plantas. O sea, la clorofila absorbe la luz y lo captura en las plantas. Esta energía luminosa se transforma en energía química, o sea, se transforma en ATP. Luego, las hojas absorben el CO2 del aire. Mira, las hojas absorben el CO2 y las raíces absorben agua y minerales. Mira, ya estoy hablando de luz, estoy hablando de CO2, estoy hablando de agua y minerales. Con todo esto, dentro de la planta, ¿de acuerdo? El CO2
y el agua reaccionan en presencia de la luz, ¿de acuerdo? En presencia de la luz, y van a formar moléculas orgánicas como la glucosa y van a liberar oxígeno. Mira, utilizando CO2, agua y la energía luminosa que acabamos de capturar, va a permitir la formación de moléculas orgánicas como la glucosa y oxígeno. Esto que se ha producido, la glucosa va a ser almacenada en la savia elaborada, que va a ser distribuida por todo el cuerpo de la planta y se va a almacenar en algunos órganos para que sean utilizados. Pueden almacenarse en un tallo, en una hoja, en una raíz, en una semilla, en una fruta, y ahí se está almacenando esta molécula que se acaba de formar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya te está dando una idea general de lo que es la fotosíntesis. Definamos a la fotosíntesis. Te voy a dar un dato importante. La fotosíntesis se da en organismos autótrofos y es un proceso anabólico. Se da en organismos autótrofos y es un proceso anabólico. ¿De acuerdo? La reacción general la tienes ahí. 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2 generan una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2 generan una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Mira, estamos utilizando moléculas inorgánicas con la energía luminosa del sol. Hemos formado moléculas orgánicas y oxígeno. Dentro de las moléculas orgánicas, por favor, que quede claro, y lo estás viendo ahí, no solamente se forma glucosa, sino que también se está formando otras moléculas orgánicas como lípidos, proteínas que la célula también necesita en su proceso. Bien, ¿qué características tiene la fotosíntesis? La fotosíntesis tiene 5 características básicas. Primero, la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química, o sea, convierte la luz en ATP. Eso es un dato importantísimo, ¿de acuerdo? Convierte la luz en ATP, eso no te vayas a olvidar. Es el primer proceso, ¿de acuerdo? 2. La fotosíntesis solo es realizada por ciertos seres vivos, ¿de acuerdo? Solamente es realizada por ciertos seres vivos. ¿Qué ciertos seres vivos? Por ejemplo, sabemos que estos seres vivos se van a dar básicamente a nivel de, por ejemplo, plantas, algas y algunas bacterias y cianobacterias, ¿de acuerdo? De todo este grupo de organismos, que son las plantas, algas y bacterias, ¿de acuerdo? De todo este grupo, lo que básicamente, los que realizan la mayor cantidad de fotosíntesis son las algas, porque las tenemos en grandes cantidades, ¿de acuerdo? Las tenemos en grandes cantidades a nivel de las estructuras en la Tierra, sobre todo, porque tenemos grandes océanos con una gran cantidad de moléculas, ¿de acuerdo? Con una gran cantidad de océano, agua y todas partes. Muy bien. Las algas, por su diversidad, son los organismos que realizan mayor cantidad de fotosíntesis. Particularmente las plantas, ¿de acuerdo? Son las que van a realizar fotosíntesis con una organela, y esa organela nosotros la llamamos cloroplasto. Es el famoso cloroplasto, ¿de acuerdo? Y la fotosíntesis tiene dos etapas fundamentales: la reacción luminosa y la reacción oscura. Reacción luminosa y reacción oscura. Entonces, si te preguntan cuáles son las características de la fotosíntesis básicas. Primero, convierten la luz, que es una energía física, en energía química. Segundo, la fotosíntesis se realiza por cierto grupo de organismos, plantas, algas y bacterias. De las tres, ¿cuál es la que realiza la mayor cantidad de fotosíntesis? Las algas, porque están distribuidas en los océanos, y los océanos están en mayor cantidad en la Tierra. Cuarto, las plantas tienen una organela muy particular que se encarga de realizar fotosíntesis, que es el cloroplasto, y la fotosíntesis consta de dos reacciones más importantes, ¿de acuerdo? Dos reacciones más importantes, que son la reacción luminosa y la reacción oscura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿qué factores participan de la fotosíntesis? ¿Qué factores vamos a encontrar nosotros participando de la fotosíntesis? A estos factores los vamos a llamar factores extrínsecos y factores intrínsecos. ¿A qué se les llama factores extrínsecos? Son factores que vienen de afuera. Son factores que vienen del medio ambiente, ¿de acuerdo? Estos factores que vienen del medio ambiente van a ser importantes para la formación o para la fotosíntesis. El primero es la luz. Cuando hablamos de la luz, muchachos, la luz es una energía que tiene dos versiones. Es partícula y es onda a la vez. Partícula y onda a la vez. Entonces, por eso es que genera espectros.
¿De acuerdo? Y al generar espectros, nosotros solamente podemos ver un lado de ese espectro. La luz visible, la que nosotros podemos ver, es la que podemos captar a través de nuestros ojos, porque evolutivamente los ojos permiten eso, ¿de acuerdo? Y el espectro de luz que nosotros observamos está entre 400 y 700 nanómetros. Entre esos espectros vamos a ver las diferentes longitudes de onda que van a dar los diferentes colores que van a formar parte del arco iris, en este caso, porque son los 7 colores del arco iris. Muy bien. Aquí la idea general es decirte lo siguiente. Si tú ves colores, es por la luz. ¿De acuerdo? Es por la luz y por el tipo de molécula que tenga la materia. Es por la luz y por el tipo de molécula que tenga la materia. En otras palabras, la materia no tiene color. La materia no tiene color. Lo que tiene la materia son moléculas químicas. Y esas moléculas químicas tienen la opción de absorber una longitud de onda o de rechazar una longitud de onda. Absorber longitud de onda o rechazar longitud de onda. ¿Estamos? Entonces, la que rechaza es la que vemos. La que absorbe no la vemos. Pero el color que rechaza es lo que vemos. Si, por ejemplo, tú tienes al frente una cartuchera roja, esa cartuchera está hecha de una tela y esa tela está impregnada de un pigmento, que así lo llamamos, un tinte. Pero ese tinte tiene la particularidad de absorber todos los colores y de rechazar el color rojo. Entonces, esa longitud de onda roja que es rechazada va directamente a nuestra retina. La retina capta el mensaje, lo convierte en un impulso eléctrico, lo manda a través del nervio óptico, lo manda al cerebro y estamos viendo el color rojo. Esa es la secuencia. Eso es lo que se ve en visión. Ustedes ya lo conocen o lo han visto de repente. Entonces, toda materia tiene una molécula que puede absorber un color y puede rechazar otro color. Entonces, por lógica, en la fotosíntesis hay un pigmento que se llama clorofila. Pero, ¿qué pasa con la clorofila? ¿Cuál es el color que no usa? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál será el color que no usa? Les estoy diciendo que el color que vemos es el color que se rechaza. El color que vemos es el color que está siendo rechazado, que no va a ser utilizado, el verde. Entonces, ahora, ¿El verde? algunos se van a sentir defraudados porque toda su vida les han dicho que el color verde es vida. Y en el caso de la clorofila no usa el color verde. No lo usa para nada. Definitivamente no lo usa. Entonces, ahí tienes un dato. ¿Viste? Entonces, la clorofila no acepta el color verde, lo rechaza. Entonces, ahí tenemos cómo actúan los colores a nivel de la fotosíntesis. Creo que lo pueden entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tienes la luz, cómo se utilizan los colores. En segundo lugar, antes de eso, cuando la luz llega, el pigmento lo atrapa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque en realidad no es solamente decir acepta un color o rechaza el otro color. Cuando se habla de la luz, cuando la luz llega a la clorofila es excitada por cualquier color menos por el verde. Ya, eso estamos entendidos. Pero ¿qué pasa cuando la clorofila se excita? Libera electrones. Y cuando libera electrones, genera una serie de procesos químicos que inician toda la reacción fotosintética. Por eso es importante la luz, porque hace que el pigmento se oxide y al oxidarse libera electrones y todo ese proceso electrónico va a generar todo un proceso dentro de la planta para generar la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Bien. El agua. Cuando hablamos del agua, muchachos, el agua va a entrar, o sea, se va a mover por 3 eventos. Te lo explico acá. El agua entra por la raíz. Y cuando entra por la raíz ocurre un proceso llamado osmosis. El agua entra por osmosis por la raíz. Sube a través de los vasos conductores por un proceso llamado capilaridad. Y llega hacia la hoja más alta por un proceso llamado transpiración. Porque en la hoja hay un poro llamado estoma que permite esta transpiración y genera una fuerza negativa que hace que el agua suba hasta las zonas más altas. Entonces, mira, 3 eventos. Osmosis a través de la raíz, capilaridad a través del tallo y transpiración a través de la hoja en los estomas. Y así se produce el movimiento del agua. Ahora, el otro factor es el anhídrido carbónico.
el dióxido de carbono. El anhídrido carbónico es indispensable porque es el que aporta carbonos a la fotosíntesis. Entonces tiene que entrar a la planta, tiene que entrar a la célula para realizar la función. Entonces, ¿cómo se da esto? Se da a través de las membranas de los estomas. Los estomas son poros, son bolsas o poros por donde se produce el intercambio de gases. Entonces, el CO2 viene de la atmósfera, el CO2 viene de la atmósfera, entra al estoma en grandes cantidades, una gran concentración, y dentro de la hoja, en las células vegetales, hay muy poco CO2, pero más oxígeno. Entonces, por diferencia de concentración, el oxígeno sale de más a menos, o sea, sale de la planta hacia afuera, y el CO2 también va de más a menos, o sea, afuera hay más CO2 y adentro hay menos, entonces plum, se produce el intercambio. El CO2 ha entrado a través de un intercambio de difusión a través de las membranas, ¿de acuerdo? De las membranas de los estomas, de las células estomáticas. Por ahí se produce el intercambio gaseoso. Entonces, la idea en realidad es que la fotosíntesis captura CO2, ¿de acuerdo? Y este CO2 lo captura básicamente a nivel de las hojas. Y este es el que le va a permitir producir todas las moléculas orgánicas que nosotros manejamos. Entonces, ahí tienen a los factores extrínsecos: luz, agua y CO2. ¿De acuerdo? Luz, agua y CO2. Nos falta conversar los factores intrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos, el factor más importante que debe tener una planta para realizar fotosíntesis es el cloroplasto. El cloroplasto ya lo conoces como organela. Como organela ya lo conoces. Es una estructura que tiene doble membrana, que está formando unos pliegues internos llamados tilacoides, y que el conjunto de tilacoides forma las granas. El conjunto de tilacoides forma las granas. Entonces tenemos los tilacoides y las granas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, el espacio interno le damos el nombre de estroma. El espacio interno es el estroma, que también tiene algunas de las funciones importantes para la fotosíntesis. Empezando, porque no creo que lo terminemos, pero ya les voy a dar un adelanto. Lo más importante que encontramos dentro de los tilacoides son los pigmentos. ¿Qué pigmentos vamos a encontrar? Dos tipos: las clorofilas, que son los pigmentos verdes, y los pigmentos accesorios. La clorofila es un pigmento verde que está formado por un anillo tetrapirrólico, como lo estás viendo ahí, con centro de magnesio. Al centro está el magnesio y alrededor hay 4 anillos pirrólicos. ¿Por qué sé que son pirrólicos? Porque tienen nitrógeno. Tienen nitrógeno. Entonces tú ves ahí, cada anillo tiene un nitrógeno y están unidos al magnesio, que es su centro. Entonces, un anillo tetrapirrólico con magnesio. Y abajo tiene una larga cadena de alcohol. Esa cadena de alcohol se llama fitol. Alcohol fitol. Entonces, ahí tienes, parece una cometa, un anillo tetrapirrólico, y la cola de la cometa es el alcohol fitol. En el anillo 2 que estás viendo allí, en el anillo 2, ¿de acuerdo? Hay un radical R. Ese radical R puede ser radical metil o radical aldehído. Si eso es un radical metil, es la clorofila A. Pero si es un radical aldehído, es la clorofila B. Clorofila A y clorofila B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de las dos, ¿cuál es la más abundante? La clorofila A es la más abundante. La B está en menor cantidad. ¿De acuerdo? Ahora, aparte de las clorofilas, aparecen pigmentos accesorios. Estos pigmentos accesorios los encontramos en las plantas y en las algas, por eso es que las tenemos de dos tipos, ¿de acuerdo? Así que mira acá. La clorofila A es la más importante. Luego absorbe casi todos los colores, violeta, azul, anaranjado, rojo, ¿de acuerdo? Pero hay pigmentos accesorios como la clorofila B, la C, D y E, que son tipos de clorofila que se presentan en algunas algas, los carotenoides, que son los que tienen color anaranjado, ¿de acuerdo? Pero dentro de los carotenoides hay dos versiones: los carotenos, que son anaranjados, y las antófilas, que son amarillos, ¿de acuerdo? Y las ficobilinas, que son la ficocianina y la ficoeritrina, ¿qué son? Son básicamente pigmentos que se encuentran en algas y en cianobacterias. Algas y cianobacterias. Por eso es que las llaman así, ficobilinas. Las separan de las carotenoides que están en otro tipo de plantas superiores. Muy bien. Aparte de los pigmentos, necesitamos enzimas. ¿Qué enzimas necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, la rubisco, que es una enzima que atrapa CO2, y una ATPasa, que se encarga de formar ATP. La enzima rubisco y la ATPasa, que se encarga de formar ATP.
Y aparte necesitamos transportadoras de electrones, moléculas transportadoras. Estas son proteínas que están en las membranas de los tilacoides. Estas proteínas ganan y pierden electrones y pueden llevar electrones de una reacción a otra. A eso se les llama transportadoras de electrones, que son los citocromos, plastoquinonas, plastocianinas y ferrodoxinas, que son las que están viendo acá. Eso que están dentro de la membrana de color verde, anaranjado, verde oscuro y un color medio marrón, esos son los citocromos, que son proteínas que tienen la capacidad de ganar electrones y de perder electrones. Van ganando y van perdiendo electrones y van moviendo los electrones a través de la membrana del tilacoide, que ya te dije que es la que forma las granas dentro del cloroplasto. Bien, muchachos, nos vamos a quedar aquí porque ya el tiempo no alcanza y lo que viene no se puede hacer en 2 minutos. Así que ya tienen el dato. Ya hemos hablado casi todo de la fotosíntesis. Ahora nos falta ver solamente las etapas de la fotosíntesis. Así que vengan listos leyendo porque esta diapositiva ya la tienen. Ya se las han enviado y ustedes la pueden ver. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Más bien, muchísimas gracias. Mis chazas, voy terminando.